No sabes lo feliz que estoy de compartir este espacio contigo. Quiero mostrarte cómo potenciar tu empresa con inteligencia artificial. Actualmente hay mucho hype en redes sociales, muchísimo contenido y sé que seguramente te encuentras saturada con tanta información, sin saber qué herramientas utilizar, qué camino coger, cuál es el paso a paso o la guía. Eso mismo nos comentan en nuestras redes sociales y comunidades, que cuando es hora de implementar la IA no saben desde qué punto de partida arranca todo. Así que quiero justamente empezarte a ayudar a simplificar las decisiones. ¿Cómo? Brindándote información que sé que te va a ayudar a tomar acción y sobre todo a tomar decisiones claras y saludables para tu empresa. Hoy vamos a aprender muchas cosas, pero antes de arrancar me quiero presentar contigo. Mi nombre es Jimena Villalobos, soy ingeniera industrial, especialista en marketing digital y candidata a magíster de la Escuela de Negocios de Barcelona en inteligencia artificial empresarial. Llevo más de 10 años ayudando a startups, universidades y empresas a utilizar el marketing digital. Esto me llevó hace 3 años a optimizar mis procesos para ser mucho más ligera y brindar servicios mucho más ágiles y aprendí a utilizar muy bien la inteligencia artificial. De allí se creó una empresa llamada Por Contar junto con mi socia Luisa Fernanda Navarro. Llevamos 3 años ayudando a cientos de empresas acá en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en México y en Perú a implementar la IA de manera eficiente. Y quiero transmitirte nuestros aprendizajes. Aprendizajes que sí, nos dolieron al inicio, pero que nos ayudaron a estructurar un proceso, un método, un modelo que nos permitiera atender mucho mejor a nuestros clientes y darle claridad. Esa claridad que en este momento carece en las redes sociales por ese hype tan absurdo que queremos estarlo comunicando todo de inmediato, pero sin profundizar. Hoy vamos a tener una clase de profundidad. Te voy a explicar cómo la IA puede ayudar a tu empresa realmente, qué es lo que tienes que tener en cuenta en todos los aspectos de tu negocio y de tal manera que en verdad puedas lograr lo que estás buscando, que la inteligencia artificial sea el mejor ayudante de tu negocio. Pero, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Hoy te quiero enseñar por qué fracasan los proyectos con inteligencia artificial. Sí, no quiero partir con el típico mensaje de la IA es un éxito, también te quiero mostrar sus fracasos. Y ese fracaso va a ser el punto de partida para que tú como empresa no cometas los errores que muchas empresas hoy están cometiendo. ¿Cómo preparar la cultura de tu empresa? Recuerda, estás adoptando una tecnología que muchas personas no tienen ni idea qué es, para qué sirve, cómo funciona. Y eso trasciende el proceso. Empieza por la cultura, por tu negocio, por el ADN de tu marca, que es la que hace que realmente adopte la tecnología como un elemento más que se va a integrar. ¿Cómo funciona la IA? Es el punto número 3 y es uno de los puntos más importantes porque muchas veces lo único que hacemos es ir a ChatGPT, pedirle una solicitud y tener un resultado. Pero cuando el resultado no es como lo queremos, empezamos a decir, no, la IA no funciona, la IA funciona, pero la IA funciona con técnica y la IA funciona con contexto y con información relevante. Y de esa manera es que los agentes de inteligencia artificial para tu negocio en verdad van a ser relevantes. Y ahí pasamos a cómo crear un agente de inteligencia artificial. Para crear un agente de inteligencia artificial no te voy a enseñar el tutorial, pero quiero que entiendas cuáles son esas etapas y esos procesos que tienes que tener en cuenta. Y finalmente, la IA desde la ética, que es lo que tienes que tener en cuenta en tu negocio desde muchísimas perspectivas para que la IA realmente funcione con ética como se debe. Hace poco el Instituto Tecnológico de Massachusetts sacó una métrica que hizo tambalear el mundo de la inteligencia artificial. El 95% de los proyectos estaban fracasando. Es un número que en verdad nos puede generar terror. ¿Cómo es posible que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial estén fracasando? ¿Qué es lo que tiene ese 5% que está haciendo un total éxito y por qué todos están cometiendo el mismo error? Justamente esa métrica fue la que nos hizo crear este evento. Queríamos explicarte cómo debías utilizar la inteligencia artificial de verdad, qué es lo que tenías que tener en cuenta a nivel de cultura, a nivel de procesos, a nivel de bases de datos, de conocimiento y sobre todo de objetivos, porque una IA sin objetivo no sirve, no le funciona a ninguna empresa. Y esa es una de las tantas cosas que está haciendo que en este momento la inteligencia artificial esté pasando por alto y que no esté funcionando como se debe. Y te preguntarás, ¿por qué el 95% de los proyectos actualmente no funcionan? Y es por 3 cosas muy valiosas. La primera, la integración. La IA no simplemente es una herramienta. Tú, como empresa, tienes sistemas de trabajo. ¿A qué se refieren los sistemas de trabajo?
utilizas cientos de herramientas, tienes procesos diarios y adicionalmente tienes un equipo. Si la IA no se integra a esos 3 elementos, posiblemente no va a funcionar como se debe. Y eso es uno de los ítems más importantes a la hora de evaluar un proyecto con inteligencia artificial, que tenemos que lograr que se integre a estos 3 pilares principales. La siguiente, el enfoque. Lamentablemente creemos que la inteligencia artificial es mágica y no es así. La inteligencia artificial necesita entrenamiento, necesita conocimiento y necesita que realmente haya un doliente. Para que exista todo esto, necesita tener un enfoque. No podemos pretender decir voy a implementar la IA a toda mi empresa. Es algo completamente errado. Lo primero que tú tienes que hacer es preguntarte, ¿tengo un problema? ¿Será que la IA puede ayudarme a solucionar ese problema? Si la IA te ayuda a solucionar ese problema, entonces vas a buscar el método, la estructura y las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y ahí es cuando nosotros sugerimos siempre, primero, estandariza, simplifica o automatiza una tarea con inteligencia artificial, luego estandariza un proceso, luego estandariza un departamento y ya puedes empezar a replicar el éxito en toda tu empresa. Esa es la filosofía iFirst. Si tú de verdad quieres ser parte de ese 5% de empresas que en este momento lo están rompiendo, que en verdad están mejorando su productividad, que en verdad están adoptando la tecnología de manera correcta, está haciendo que su recurso humano sea mucho más eficiente, está transformando los procesos operativos de su negocio y se está convirtiendo realmente en su mayor ventaja competitiva y que está logrando resultados importantes, tienes que tener en cuenta que vas a necesitar tener un norte. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y tú necesitas tener un norte, necesitas plantear el por qué y para qué quieres utilizar realmente la inteligencia artificial dentro de otros proyectos. Y finalmente, la falta de procesos. Te voy a ser súper honesta. Muchos de los proyectos que llegan a nosotros solicitándonos que implementemos IA, en el momento en que empezamos a hacer este pequeño brief, este enlace para entender sus procedimientos, ahí es donde encuentran sus vacancias. Encontramos equipos de trabajo que no saben trabajar en la nube, que tienen regados por todas partes sus documentos en los archivos de su computadora, que no tienen ni idea dónde vive la información, por qué vive, cuándo se actualiza. Y esa es la gasolina de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se alimenta de la información que tú le brindas. Y esa información es la que realmente va a hacer que todo tu sistema funcione. La inteligencia artificial no es magia. No es soplar, hacer botellas, no es simplemente colocar un prompt y esperar que los resultados cambien. La inteligencia artificial se basa en 2 pilares fundamentales, en la cultura de tu empresa y en la tecnología. La cultura de la empresa básicamente es la necesidad de querer solucionar problemas. ¿Qué es lo que estamos encontrando en este momento exacto en las empresas? No tienen una cultura digital. Empresas y equipos de trabajo que todavía no saben compartir una pantalla, que no saben trabajar en Word, que no saben trabajar en un Excel, en un PowerPoint, no saben utilizar realmente la tecnología para su beneficio. Y créeme que la digitalización es el punto de partida para que la inteligencia artificial funcione. Porque en el momento en que tú vas a empezar a entrenar a tu equipo y te encuentras con esas vacancias, te vas a dar cuenta que la tecnología realmente va a estar mucho más avanzada que las capacidades de tu empresa. Y eso no va a permitir realmente el avance. Tú tienes que adoptar una cultura de innovación, tienes que adoptar una cultura de aprendizaje y sobre todo una cultura de reaprendizaje. Tenemos que aprender para volver a aprender. Estamos llegando a un momento en el que la tecnología, en el que la inteligencia artificial está haciendo un antes y un después. Yo lo comparo con la llegada de la rueda, con la llegada de la revolución industrial. Ahora es la llegada de la máquina que es autónoma y es capaz de tomar acción y decisión con nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que brindarle insumos y esos insumos los tiene tu equipo, los tiene cada una de las personas, de los integrantes de tu empresa, que son los que hacen que realmente la información con la que se va a nutrir la IA funcione. Ahora vámonos a los procesos. Los procesos son importantísimos porque es que la inteligencia artificial no puede interpretar por ti cómo has venido haciendo las cosas durante los últimos años en los que tu trabajo ha funcionado. Tú tienes que entregarle la información y esa información son paso a paso, tareas, actividades. Algo tan simple como una cotización. Una cotización depende de muchos procesos. Primero de la llegada del cliente, pero ¿por dónde llega ese cliente? Llega por Instagram, llega por formulario, llega por WhatsApp, ¿por dónde llega? Lo siguiente es
Cuando ese cliente habla conmigo, ¿qué me pregunta? ¿Qué es lo que está buscando de mí? ¿Yo cómo lo califico? ¿Cuáles son esos criterios? Cuando yo tengo claridad de esos criterios, ese cliente muy seguramente pasa a una reunión conmigo. Y a esa reunión conmigo ya llega mucho más calificado, yo llego con un contexto mucho más amplio y tengo la certeza de que quizás ese cliente en verdad esté buscando lo que yo necesito. Cuando ese cliente ya está en una reunión conmigo, seguramente le voy a enviar una cotización. Esa cotización tiene que tener un alcance, un método, un presupuesto, tiene que tener una estructura. Y finalmente hago un proceso de seguimiento y de cierre. Cuando nosotros entendemos que absolutamente todas las actividades de nuestra empresa funcionan por procesos, logramos que realmente cualquier herramienta de inteligencia artificial, sea N8N, sea Make, sea Meteor, que es justamente de la herramienta que venimos a hablarte, pues en verdad funcione. Porque es que la tecnología funciona a través de procesos lógicos. Y la lógica, el entendimiento, la claridad de tu negocio es la que te va a permitir a ti realmente sacarle el máximo provecho. Por eso, que la cultura de tu empresa en este momento esté presta para que la inteligencia artificial ingrese y los procesos de tu empresa funcionen de tal manera que cualquier persona que vaya a implementar tecnología los tenga claros, va a ser de verdad que tú puedas implementar inteligencia artificial. Pero hablemos de qué es la IA. Mejor dicho, hablemos qué no es la IA. La IA todavía no es conciencia humana. La IA no siente emociones, la IA no entiende el mundo como nosotros lo comprendemos. Y eso es algo que es excesivamente valioso. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, nuestra idiosincrasia, nuestro lenguaje, nuestra forma de ver la vida como humanos es la que nos hace increíblemente irrepetibles, pero es la que nos hace increíblemente los mejores entrenadores de una máquina que se llenó de muchísima información y a través de esa información nos genera un resultado. Imagínate tú, como el experto que eres en tu área, simplemente copiar y pegar lo que tienes en tu mente con toda tu experiencia y transmitírselo a la máquina. Haces algo revolucionario, te lo aseguro. Y por eso la IA no tiene conciencia humana. La IA no sabe discernir el bien o del mal. La IA no sabe discernir si lo que está haciendo es 100% correcto o no, pero tú sí. Y tú tienes que ser el mayor curador de la tecnología. Autonomía total. A eso todavía no hemos llegado. Se demora aproximadamente entre 5 a 10 años que la inteligencia artificial tome acción. Por eso necesitamos guía. Y esa guía la tienes tú. Entonces la IA no actúa por sí sola y depende de instrucciones y sobre todo depende de datos. Y esos datos son justamente lo que quiero que aprendas que debe tener en este momento la inteligencia artificial. Y tampoco es un sustituto o un reemplazo completo. Así como tenemos una experiencia increíble y que nos hace únicos y reemplazables, también nuestra capacidad de creatividad es increíble. No es sino que estemos en un momento de adversidad o que tengamos inspiración perfecta y créeme que allí la tecnología no tiene cómo competirnos. Los seres humanos somos espectaculares, pero tenemos que transmitirle todo eso a la máquina. ¿Qué sí es la máquina? ¿Qué sí es la IA? Máquinas que aprenden con datos. De todo lo que hemos hablado hasta el momento, la IA se entrena con datos, con PDFs, con videos, con voz en off, es decir, grabarte tú mismo y contarle una experiencia de cómo lo viviste, con imágenes. La IA se entrena con toda la información que tú le puedas brindar. Y esa información es la gasolina que le va a permitir entender un contexto y ese contexto te va a llevar a un resultado. También es automatización de tareas. Créeme que es el mayor uso que puedes hacer de la inteligencia artificial. Realizar trabajos repetitivos. Piensa en todas las actividades que tú todo el día creas. Crear videos, crear imágenes, hablar con personas a través de WhatsApp, mandar cotizaciones, facturas, elegir la próxima vacante dentro de tu empresa, validar información, investigar. Son cientos de tareas las que todos los días estamos haciendo frente a esta pantalla. Y ahí es cuando necesitamos a la IA para que nos ayude, para que sea ese copiloto que nos permita liberar tiempo y ese tiempo poderlo utilizar de manera eficiente y razonable. ¿En qué? En mejorar nuestros objetivos de negocio, en hacer que nuestra empresa crezca. Ya no se necesita invertir millones de pesos o de dólares para lograr un resultado increíble. Tú lo que necesitas es tener agentes que trabajen contigo. Y finalmente, analizar y predecir. Sí, como seres humanos nos equivocamos, y la IA también. Pero cuando la IA tiene volúmenes de información muy altos, es mucho más preciso, incluso que nosotros. Porque muchas veces tomamos decisiones con la corazonada, pero no tomamos decisiones con datos.
Y la idea de la inteligencia artificial es ayudarnos a que procese esa información y que nos ayude a analizar patrones y que nos ayude a tomar decisiones mucho más informadas. Piensa, por ejemplo, en que tienes 5 años de volúmenes de venta y no tienes idea qué hacer con toda esa información, pero la idea te puede decir en qué temporada vendes más, cuál es el producto que más vendes, el ticket promedio de tu venta, te puede informar qué tipo de cliente es el que te llega, con qué necesidades, con qué características y mejorar completamente tu estrategia de marketing solamente porque la inteligencia artificial sí fue capaz de procesar esos datos. Todo eso es lo que puedes hacer con IA, pero para eso necesitas método y eso es justamente lo que te voy a enseñar en esta clase. Lamentablemente, la inteligencia artificial se está vendiendo muy mal en el mercado. Con el hype, con las ganas de que en verdad más personas lleguen y la adopten, no se están teniendo en cuenta y considerando muchas cosas. Hay muchas promesas vacías. Hay en este momento muchísimas promesas vacías. Promesas tales. Hay muchas promesas vacías en este momento en el uso de la... Estás tecleando demasiado duro. Hay muchas promesas vacías. Lamentablemente, hoy la IA se está vendiendo muy mal. Con el hype, con la necesidad de que las personas tienen esa inquietud de cómo implementarla porque están viendo ciertos resultados, hay muchas promesas vacías. Plataformas que realmente no utilizan inteligencia artificial, sino que tienen apenas pequeños módulos. Eso les está haciendo entender a las personas que adoptan, compran un producto, pero al final no llegan a ningún resultado. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hay demasiado ruido y necesitamos aprender a discernir el ruido de la realidad. Foco en la tecnología en vez del negocio. Créeme que eso es una de las más importantes, porque muchas empresas tecnológicas están vendiendo como sea su plataforma, su software y tienen miles de dólares invertidos en campañas publicitarias mostrándote la maravilla de la tecnología. Pero una verdadera empresa, una verdadera agencia, lo primero que te debería de preguntar es cuál es tu problema. Y vamos a ver si mi tecnología de verdad te puede suplir y te puede ayudar. Te muestra las bondades y si en verdad te ayuda, te va a marcar una ruta y un proceso que en verdad va a ser funcional para tu negocio. Hay muchas soluciones genéricas y aplicadas sin contexto. Lamentablemente, hay que decirlo abiertamente, son muchísimas plataformas las que simplemente colocaron IA al final, pero son plataformas que realmente no tienen la funcionalidad, que no están alimentadas con la inteligencia artificial, que no saben procesar datos, que no tienen las herramientas y los elementos necesarios para que tu negocio pueda integrarla. Subestimar los riesgos y los costos. Muchas personas no saben cómo subestimar un proyecto. No saben cómo integrar herramientas, no saben cómo integrar tus plataformas, tus procesos, tu cultura, tu negocio, tus objetivos, tu día a día. Si una empresa te está ofreciendo a ti en este momento simplemente entregarte una plataforma, pero no está estimando el contexto de tu negocio en su totalidad, seguramente esa tecnología a ti no te va a permitir escalar. Y perdóname por ser tan cruda, pero es así, porque a nosotros nos tocan la puerta muchas veces a decirnos la IA no funcionó, pero la IA sí funciona cuando el cliente es bien leído. Y finalmente, falta de claridad de quién toma las decisiones. En ese momento estamos viendo una ola de contenidos con exceso de información y mucho hype que trae prospectos y personas que quieren adoptar la IA pero no tienen ni idea cuánto. Pero son promesas vacías en su mayoría. Promesas que te prometen volverte millonario, promesas que te permiten decir voy a reemplazar completamente mi equipo o vas a ser X persona en 4 días. Eso es falso. Inteligencia artificial hay que masticarla con calma, porque estamos adoptando una nueva tecnología completamente disruptiva a algo que venimos haciendo hace tiempo. Entonces, lo que tenemos que buscar es claridad, algo que nos aterrice a la realidad. Foco en tecnología en vez del negocio. Muchas veces las herramientas están vendiendo justamente eso, su herramienta. Cientos de plataformas en el mundo, miles de startups están naciendo con enfoque de inteligencia artificial, pero no significa que todas esas herramientas van a funcionar a tus procesos y a tu negocio. Acá es donde tú tienes que saber discernir y hacerte las preguntas correctas, que ahora te voy a explicar cuáles son. Soluciones genéricas. Lamentablemente también muchas de esas plataformas solamente colocan el componente IA al final, pero realmente no son inteligencia artificial. Simplemente son automatizaciones o procesos básicos que lanzan un resultado, pero tienen nodos de IA, más no son IA como tal para tu negocio. Subestimar los riesgos y los costos son otros ítems que también hemos visto muchísimo.
Quizás los proyectos no están siendo bien entendidos, no estamos entendiendo que nuestros proyectos se tienen que conectar con los sistemas de trabajo. Un ejemplo, los CRMs que utilizamos para administrar a nuestros clientes, nuestros sistemas de facturación, nuestros sistemas de inventario, nuestras páginas web, nuestros canales digitales. Todo eso se tiene que estimar dónde vive la información para que podamos realmente hacer que la tecnología funcione. Si nosotros no estimamos con prontitud los riesgos, quizás no podamos escalar a largo plazo. Y finalmente, la falta de claridad en la toma de decisiones. Lamentablemente, en este momento hay tantas herramientas que no te permite a ti como gerente, a ti como profesional, tomar una decisión de qué herramienta es correcta. Pero yo no te quiero vender más problemas, te quiero mostrar soluciones que te van a ayudar a tomar acción a la hora de implementar tecnología. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nació hace 70 años, no es de ahora. No nació en el 2023 cuando ChatGPT nació. La inteligencia artificial nació porque Alan Turing estaba intentando solucionar un problema y pensó, ¿cómo puedo lograr que una máquina piense como yo lo haría? Y trató de replicar, y de ahí nació esa lógica de programación que más adelante la convirtieron en lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Básicamente, ¿qué hace la IA? Analiza miles de millones de datos. Piensa en todo lo que existe en Internet, piensa en las bibliotecas, piensa en todos los insumos existentes que tienen todo el conocimiento del mundo. Imágenes, papers, textos, sonidos, transacciones, algoritmos, redes sociales, absolutamente toda esta información que está tan dispersa en todas partes, llega a la inteligencia artificial y la unifica en un programa, llámese ChatGPT, llámese Gemini, llámese Cloud. Toda esa información se procesa y la inteligencia artificial, al procesar toda esa información que está tan revuelta, empieza a buscar algo que llamamos los patrones. Los patrones son los que le permiten a la inteligencia artificial saber predecir el próximo paso. Entonces, cuando la inteligencia artificial aprende, inmediatamente lo que hace es predecir. Un ejemplo, tú, por ejemplo, cuando estás buscando colegio para tus hijos, muchas veces vas a encontrar que asociado a la palabra colegio están docentes, tareas, cuadernos, notas. La inteligencia artificial lo entiende y puede empezar a predecir. No es que la inteligencia artificial sea una adivino, no, es que la inteligencia artificial, a medida que tú le vas dando más contexto, ella empieza a buscar. Entonces tú puedes ir a ChatGPT y decirle, necesito colegio para mis hijos. Él no te va a ir a buscar exactamente colegio, no te va a ir a buscar notas, no te va a ir a buscar cuadernos, no, te va a ir a buscar ubicaciones, colegios, presupuestos, te va a ir a buscar tipos de colegio, calendarios, porque son las palabras que están asociadas a la información que tú le estás brindando, el contexto que tú le estás brindando. Y de esa manera es que funciona la IA. Con millones de datos es capaz de predecir lo que sigue y de esa manera te genera un resultado. Y para que esto funcione se tiene que retroalimentar y ahí es cuando el entrenamiento se hace tan importante. Cada vez que la IA acierta o se equivoca es porque tú lo entrenaste bien o mal. Si tú no entrenas a la inteligencia artificial de tal manera que ella entienda el contexto, pues la inteligencia artificial lamentablemente no te va a dar el resultado. Y para que te dé un resultado correcto, pues tiene que estar con mayor información. Por eso ahora estamos viendo inteligencias artificiales que tú le pones tu foto, es el contexto que le estás dando a la IA una imagen, y le dices que te replique, que te vuelva un avatar, que te coloque uniforme, que te ponga un vestido, que te cambie de locación. Pero claro, tú ya le diste una orden, pero también le diste un contexto que fue esa fotografía. Y ese entrenamiento, después de que tú le das la indicación a la inteligencia artificial, es que se convierte en ese resultado tan increíble que estamos buscando. Espero que hasta ahora el funcionamiento de la IA haya sido claro para ti. ¿De dónde salen los datos con los que se alimenta la inteligencia artificial? Recuerda lo que hablábamos hace unos segundos. Toda esta información para que la inteligencia artificial funcione necesita datos. Y los datos viven en tu negocio, viven en los sistemas de tu empresa. Como ejemplo, un CRM donde vive la información de tus clientes, su ubicación, su nombre, su apellido, su correo, su teléfono, su email o incluso los productos que te ha comprado en los últimos años. Viven los ERP, que es esa información donde se administran los inventarios de tu empresa. Viven tus sistemas contables, viven tus inventarios, viven tus tickets, es decir, las preguntas o todos los requerimientos que tiene una empresa o una persona alrededor de. Viven las planillas, viven los correos, viven los Exceles,
Piensa en todo lo que tu empresa usa que vive información. Esa información es la gasolina. Vive también en los procesos. ¿Por qué viven los procesos? Porque los procesos son las tareas que se repiten y que están interrelacionadas entre sí y que se conectan. Viven los tiempos, viven los errores, viven los reclamos. Esos son procesos que todo el tiempo estamos viviendo y que a medida que nosotros entrenamos a la IA, un ejemplo, cuando nosotros estamos comprando un tiquete de avión, pero ese tiquete de avión, por ejemplo, hoy nuestro avión no sale porque hay una tormenta eléctrica. Inmediatamente el vuelo se cancela. La inteligencia artificial puede tomar esa información y enviarle automáticamente un correo electrónico o un mensaje WhatsApp a tu cliente y decirle: lamentablemente hoy el vuelo se ha cancelado, pero aquí puedes programar otro. Sin ese proceso, la inteligencia artificial no hubiese tomado la decisión. Entonces tú tienes que alimentar a la IA de esas tareas que haces todos los días. Vive en la interacción con tus clientes. Tus clientes hablan por WhatsApp, por llamadas, por redes sociales, navegan tu sitio web todo el tiempo, tienen historial de compras. Toda esa información también hace que la inteligencia artificial funcione. Esas conversaciones en WhatsApp donde te preguntan el precio, qué, cómo, por qué, cuándo funcionan, lo que necesitan, lo que requieren, hace que la IA se entrene, entienda el contexto general y responda de manera asertiva y evite algo que llamamos las alucinaciones. ¿Y qué son las alucinaciones? Lo que no sé, me lo invento. Y eso lo hace la IA. Nosotros lo que tenemos que poner son limitaciones. Es decirle: IA, por favor, no inventes datos, solamente entrénate con lo que te estoy brindando. Y de esa manera la IA va a responder solo y exclusivamente con lo que conoce. De los documentos internos, tu empresa son procesos y esos procesos normalmente se convierten en manuales, se convierten en políticas, se convierten en contratos, en protocolos, en catálogos, en fichas técnicas, en procedimientos, en formatos, en archivos de archivos. Y si tienes la ISO 9001, sabes de qué te estoy hablando, porque seguramente tu empresa está estandarizada y esa estandarización de documentos, de información que viven en algún lugar, es también la herramienta más importante para la tecnología. También vive de la base de datos y muy pocas empresas están aprovechando esto. Históricos que nadie mira, bases de datos de 5, 10, 15 años de personas que en algún momento nos compraron, nos solicitaron algo, hicieron un ticket, tuvieron algún inconveniente o algún acercamiento con nuestra empresa, pero nosotros no estamos aprovechando eso. Y esa información también es excesivamente relevante. Y también de los datos que se generan en tiempo real. Piensa en todos los clics que hacen en tu sitio web, en esas llamadas telefónicas, o en esos mensajes a WhatsApp, o en esas interacciones que tienen en redes sociales como los comentarios, los me gusta, los compartidos. Toda esa información también alimenta la IA. Imagínate todo este conocimiento de ecosistema. Ahora, ¿qué significa? Que si tu empresa no tiene uno de estos datos, ¿no te va a funcionar la IA? No. Solamente que hay que hacer un plan de trabajo, un cronograma que te permita a ti saber en qué momento y qué vas implementando poco a poco, y a medida que tu empresa vaya escalando, pues vas adoptando acorde a lo que vas teniendo. Así no tienes falsas expectativas, tienes resultados aterrizados a lo que tu negocio tiene como insumo, y la inteligencia artificial en verdad va a ser una amiga invaluable para ti. La pregunta que te debes hacer es: ¿tiene mi empresa preparado este ecosistema? ¿Tiene mi empresa preparada toda esta fuente de datos? Como te lo decía ahorita, si no la tiene, no significa que no vas a poner inteligencia artificial en tu empresa. Significa que te tienes que preparar, que debes de conocer primero tus procesos, tus tareas, tus documentos, y hacer que toda esta información la organices de tal manera en que la inteligencia artificial la pueda encontrar de manera fácil, la pueda procesar y pueda generar un resultado. Entonces aquí es donde los proyectos se empiezan a hacer paso a paso, con detalle, con estructura, para que se puedan ir escalando y se puedan ir desarrollando a largo plazo. Yo siempre he creído algo, y es que uno de los stops de la inteligencia artificial realmente no es la tecnología en sí misma. La inteligencia artificial es maravillosa, espectacular, es increíble. Cuando tú le conectas tu conocimiento, tu experiencia, tu forma de ver la vida, más los procesos y tareas que haces, es espectacular. Pero de nada de esto sirve si la cultura de tu empresa realmente no está presta. Si en este momento tu equipo de trabajo dice: la IA no funciona, o tengo miedo de utilizar la IA, o definitivamente no sé cómo darle ni siquiera una instrucción, yo siento que la cultura de la empresa va a ser el stop de la IA. Entonces, una de mis recomendaciones principales para ti es: empieza a educar a tu equipo.
empieza a entrenarlo, empieza a enseñarle, empieza a mirar qué herramientas se adaptan al ecosistema. Muchas empresas trabajan o con Microsoft o trabajan con Google. Empieza a mirar cada una de estas plataformas, qué es lo que tiene de beneficio para tu empresa y cómo ellos pueden hacer para adaptar su día a día, sus tareas, sus envíos de correo electrónico, su análisis de datos, sus investigaciones, sus archivos, sus informes a la tecnología. Ese va a ser el stop de la tecnología, la cultura y la falta de documentos y de procesos. Pero si tú tienes esos 3 elementos y has venido trabajándolo, créeme que vas a ser imparable, vas a ser realmente imparable. ¿Qué preguntas deberías de hacerte a la hora de utilizar inteligencia artificial? Lo primero y más importante es, ¿tengo claro el problema que quiero resolver? Es lo que tengo diciendo desde el inicio de esta clase. Si tú como empresa no tienes idea de qué problema necesitas resolver, a qué área, en qué proceso, por qué, seguramente la inteligencia artificial no te va a funcionar. Pero si tú vienes a cualquier empresa o cualquier agencia y le dices, ven, la inteligencia artificial la necesito para que me ayude a automatizar, no sé, las conversaciones de mi empresa, mi WhatsApp, mis redes sociales, porque en este momento tengo un alto volumen de clientes, pero necesito atenderlos, entonces muy seguramente la inteligencia artificial te va a funcionar. Tú te tienes que preguntar si tienes un problema y si con IA la puedes solucionar. Tengo los datos mínimos. Recordemos que acá te di una lista de datos que necesita la tecnología. Tengo los datos mínimos. Recordemos que hace unos segundos te di los datos que necesitas. Lo inicial es tener, por ejemplo, los documentos, las bases de datos y la información de tu negocio principal. De ahí en adelante podemos ir construyendo algo que llamamos la base de conocimiento. Esa base de conocimiento es el entrenamiento que va a necesitar la inteligencia artificial para poder funcionar. Entonces pregúntate si los tienes. Si no los tienes, simplemente hay que construirlos. No es nada del otro mundo, no es ciencia de coheta, simplemente tener en cuenta que se necesita construir la información. Mi equipo está listo para adoptar la tecnología, primero tengo que nivelar actividades. Esto es un ítem que a mí me parece muy relevante porque si tenemos un equipo que es completamente neófito, es decir, que no tiene conocimiento alguno en digital, va a ser mucho más difícil la adopción, porque para generar una habilidad se necesita que otras habilidades estén desarrolladas. Entonces la curva de aprendizaje va a tomar más tiempo. Pero si tú le enseñas a tu equipo cómo funciona tu computadora, dónde vive la información, cada cuánto se actualiza, cómo subir un archivo Word, un archivo Excel, cómo cambiar datos, créeme que la inteligencia artificial va a ser una maravilla para ti. ¿Tengo claro qué decisiones toma la IA y cuáles seguirán siendo humanas? Esa pregunta a mí me fascina, porque muchas empresas vienen con el objetivo de que la IA reemplace completamente a la humanidad, y eso no va a pasar. No por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo, nosotros necesitamos escalar a un humano. Cuando, por ejemplo, un usuario te pide, por favor, hablar con una persona, cuando tienes que validar datos sensibles, cuando tienes que validar pagos, es importante. ¿Por qué? Porque la IA nunca va a interpretar si el pago que se hizo viene con una transacción falsa o real. Simplemente va a interpretar una imagen y va a decir, se hizo el pago, pero no sabe si realmente es real. Entonces ahí es cuando el humano tiene que intervenir. Tú tienes que decirle a la inteligencia artificial, para tú, que aquí entra una persona. Y ahí es cuando realmente se hace ese híbrido entre persona y humano. Y ahí es cuando realmente se hace ese híbrido, esa llave entre la máquina y las personas, porque vamos a trabajar de la mano con los dos. ¿Qué herramientas debería de integrar? Es importante hacerte esa pregunta. No necesito sino conectar un Excel, o no necesito conectar nada, simplemente que la inteligencia artificial responda y me mande la información a mi correo electrónico. Bueno, entonces ya sabemos que lo que se va a integrar es un correo electrónico, una línea de WhatsApp, un Google Sheet o un Excel o un Word, ¿cierto? Tenemos que entender realmente qué herramientas necesitas conectar a tu agente de IA. Y finalmente, ¿quién va a ser el responsable del proyecto? La inteligencia artificial no es un proyecto de una única acción. Cada tanto tiempo tienes que estar actualizando. La inteligencia artificial se modifica todo el tiempo. Si tú has visto noticias constantemente, te das cuenta que dicen, hoy salió Gemini 1, 2, 3, ya vamos en la versión 3 que salió esta semana. Entonces muy seguramente por ahí unos 2 o 3 meses va a ser la versión 5. Tu inteligencia artificial, esos modelos se tienen que estar actualizando, se tiene que actualizar esa información para que la IA esté en vanguardia. Ahí es donde tú tienes que definir dentro de tu empresa quién va a ser el responsable del proyecto,
¿quién va a ser el que haga el mantenimiento? ¿Quién va a ser el que haga el seguimiento a la IA para que la IA no alucine, sino que genere resultados tangibles? Entonces, ese feedback constante va a permitir que los proyectos realmente sean eficientes, efectivos y muy realistas. Como te lo dije, como te lo he venido diciendo, para mí la inteligencia artificial es como recibir un visitante. Yo tengo que tener mi casa completamente organizada, el lugar donde va a vivir, donde se va a hospedar, para que ese habitante nuevo que va a llegar a mi hogar se sienta cómodo y para que yo también me sienta cómodo con ese habitante. Así de simple es la inteligencia artificial. Simplemente organiza tu casa para que la IA se sienta cómoda y haga su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Procesar miles de millones de datos y convertirlas en información. ¿Te has preguntado cómo se hace un agente de IA? No te voy a mostrar plataformas, simplemente te quiero mostrar 5 pasos muy sencillos. El primer paso es decidir qué hace y qué no hace. Un agente de inteligencia artificial necesita límites claros. No puedes inventar datos, no puedes salirte de los parámetros, no puedes inventar productos, precios que no tengamos dentro de nuestro inventario. Todos esos datos, todas esas reglas son las que le tienes que dar a la IA. Un ejemplo, algo tan básico como decirle, inteligencia artificial atiendo de 8 a 5 de la tarde, para que la IA después no diga, no, atendemos 24 horas, estamos acá, en el espacio humano. Si hablamos de un agente de IA conversacional de WhatsApp, lo vas a tener 24 horas atendiendo. Pero si necesita hablar con un humano, me imagino que tu empresa va a tener unos horarios, entonces en esos horarios es cuando la inteligencia artificial va a sugerir. Entonces todas esas reglas son necesarias porque son los límites que acotan a la IA para que no alucine. Darle conocimiento, volvemos nuevamente, creo que he sido muy insistente durante esta charla y te pido mil disculpas, pero en verdad necesitamos entender que la IA se conforma de contexto y ese contexto son datos. Y esos datos solamente los tienes tú en tu negocio. Una sugerencia es no compres herramientas de inteligencia artificial que el único insumo que tenga es una instrucción, porque esa herramienta no va a ser escalable para tu negocio. Eso se llama cerebro y el cerebro es flujos, procesos lógicos que se conectan entre sí. ¿Te acuerdas que te dije que necesitabas procesos para diseñar inteligencia artificial, para hacer que funcionara, conocer los procesos de tu empresa, como el de la cotización? Es exactamente lo mismo. Tú le tienes que decir a la IA qué pasa en cada paso, a quién llama, qué información llama, por qué debe responder, cómo lo debe responder. Y esos flujos se organizan con la documentación, pero se organizan cuando tú le vas especificando el paso a paso a la IA. Yo no estoy muy de acuerdo en plataformas en las que lo único que te permiten es escribir una instrucción y esperar que la IA haga lo suyo. Muy seguramente esa IA no es escalable, esa IA es simplemente una superficie, pero no te va a permitir profundidad, no te va a permitir crecimiento, no te va a permitir más adelante abarcar más áreas de tu empresa. Y tú buscas es una inteligencia artificial que a largo plazo sea una única inversión que te permita escalar y crecer con el tiempo. Y eso se hace con flujos de trabajo. Por eso plataformas como N8N, como Meteor, como Make, en ese momento tienen tanta relevancia en el mercado, porque son herramientas que te permiten a ti imaginar procesos y llevarlos a la inteligencia artificial para que sean tangibles. Conectar herramientas. Una herramienta que a ti no te permita conectar otra herramienta tampoco es útil. Imagínate tú tener un agente de IA conversacional y en el momento en el que tengas que hacer los pagos, por ejemplo con tu pasarela de pagos, estás vendiendo unos tenis, estás vendiendo un micrófono, y en el momento en el que tú necesitas decirle a la IA, listo, necesito que generes un link de pago, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no había esa integración, no existía. Esto tiene que permitir cualquier herramienta conexiones de APIs y conexiones de webhooks, es decir, que te va a permitir a ti conectarte con otras herramientas para poder hacer procesos mucho más robustos, mucho más grandes. Entonces, pilas ahí, porque necesitas datos, flujos, límites y también necesitas conexiones con otras herramientas. Y finalmente, la IA se tiene que medir. Tú tienes que saber qué tan eficiente es. Entonces la IA te debe entregar estadísticas que te ayudan a tomar decisiones y esas decisiones finalmente se vuelven la gasolina principal del crecimiento de tu negocio. Así que para la creación de un agente, con estos 5 elementos principales vas a lograr realmente que la tecnología sea eficiente para ti y que la tecnología en verdad haga y te ayude a ser parte de ese 5% de empresas que en este momento en el mundo le están rompiendo. Pero ellos hicieron estas 5 preguntas.
puedo hacer reglas, puedo delimitar a la IA, puedo decirle qué sí decir y qué no decir, puedo darle conocimiento a la IA, puedo brindarle información en video, en audio, en texto, en enlaces, en presentaciones, en lo que sea. Puedo hacer flujos, puedo inventar, imaginar, diseñar todo un proceso entre la tecnología, puedo conectar con otras herramientas y finalmente puedo medir lo que me estás brindando. Si es un sí, métete de lleno a esa herramienta, porque esa herramienta te va a ayudar. Y si es un sí, dile que sí a la persona que estás contratando en este momento para que te ayude a hacer inteligencia artificial dentro de tu empresa. Acá te parafraseo básicamente lo que te dije hace unos minutos. Estos son los ítems que debería tener tu herramienta. Básicamente, debe ayudarte a construir un flujo, debe tener prompts, sí, pero es uno de los tantos elementos, no el principal. Es el elemento que te ayuda a darle la instrucción a la inteligencia artificial, más no es el principal. Y también que te ayuda a tener integraciones nativas. Qué bueno que tú no tengas que estar pagando por conexiones y conexiones y conexiones, sino que la inteligencia artificial ya de por sí venga con integraciones nativas, es decir, que ya esa herramienta te permita traer un Google Sheet, que esa herramienta te permita conectarte con Instagram, con Facebook, con Messenger, con pasarelas de pagos. Eso es importante porque te va a ahorrar costos y esos costos realmente van a hacer que tú puedas invertir ese capital en otras áreas de tu negocio. Uno de los ítems más importantes para que tú puedas escalar un agente de IA es que también te permita generar código. No necesitas volverte un experto en código, pero la persona que te va a construir el agente de inteligencia artificial va a ser llamados como Python, JSON y JavaScript. Eso es importante. Tú no lo tienes que conocer, pero seguramente la empresa sí. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que hayan cosas que no se puedan hacer, o en los flujos, o en el prompt, sí se puede hacer con código. Y claramente esa herramienta te va a permitir crecer y crecer y crecer a las capacidades que tu negocio lo necesite. Planifica para el futuro. No trates solamente de tener una solución al corto plazo. Planifica que esa inversión que vas a hacer en inteligencia artificial te va a ayudar en procesos mucho más estables a largo plazo. Y créeme que eso también es visión de negocio. Y otro ítem que debe tener la herramienta es que en el momento en que un humano intervenga, automáticamente se pare. No hay nada más incómodo que estar hablando con una IA y con un humano a la vez. Tú necesitas que la herramienta interprete que inmediatamente una persona ingresó a la conversación, ella se frenó y tú puedes continuar esa conversación con un humano sin ningún problema. Eso es chévere, es interesante y le da una mejor experiencia a tu negocio y sobre todo una experiencia a tu cliente. Tómale pantallazo a esto y en el momento en que estés buscando una herramienta de inteligencia artificial puedes hacerlo. Y si no, es muy sencillo, simplemente contrata una herramienta como Meteor. No te la estoy vendiendo, pero sí te la sugiero porque es una herramienta con la que trabajamos muchísimo y que es muy funcional. Una herramienta 360 que te permite conectar todos tus canales como WhatsApp, Facebook, Instagram, tus correos electrónicos, Telegram, incluso a TikTok si tienes en este momento una audiencia allí. Adicionalmente te permite generar flujos conversacionales solamente arrastrando y colocando y también te ayuda a potenciar tu tecnología con la base de conocimientos. Recordemos que la base de conocimientos es la información de tu empresa y esa información hace que la inteligencia artificial sea valiosa para ti. Así que te recomiendo muchísimo esta herramienta, es con la que particularmente trabajo, me gusta, de verdad, y es porque nos ha permitido poderle brindar al cliente la posibilidad de poder escalar. ¿Qué es lo que tú tienes que validar dentro de una herramienta de inteligencia artificial? Número 1, las integraciones. Las integraciones son súper valiosas. Herramientas como estas se conectan a cualquier tecnología, por ejemplo, a OpenAI, a Gemini, a Cloud, que son inteligencias artificiales, a Twilio, por ejemplo, que te permite hacer llamadas, voz, mensajes de texto, incluso WhatsApp, a e-commerce, a comercios electrónicos, a WooCommerce, a Shopify, a pasarelas de pagos, como son Stripe y como son PayPal, a conectarte a tu calendario. Imagínate poder tener una gente que simplemente agenda las reuniones por ti todos los días, eso sería una maravilla. A bases de datos, pueden ser tan básicas como Google Sheet, como más elevadas como Mongo, un MySQL, porque ya tu volumen de datos es excesivo y ya necesitas algo mucho más robusto. Todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial. Conexiones con tus correos electrónicos o tus correos de email marketing como MailChimp o incluso otros enfoques de herramientas que te permitan mantener el soporte en vivo de tus clientes. Y si no existe la herramienta, también te permite hacer conexiones directas con plataformas como Zapier y como Make.
conectarse con Google Maps. Qué chévere un agente de inteligencia artificial que, por ejemplo, cuando tú le pidas un domicilio, inmediatamente le diga al usuario si tiene la cobertura o no, porque está conectado a Google Maps, que se conecte a tus pautas digitales y que te ayude a generar mejores leads, o incluso que te ayude a ubicar y geolocalizar tu negocio rápidamente en Google Maps. La IA no es solamente prompts, es procesar flujos de trabajo, es entender la lógica de tu negocio. A esto me refería justamente cuando hablaba de los flujos de trabajo, a poder desarrollar agentes que nos permitan atender cada uno de los procesos, de las tareas, pero que tú tengas el control. En resumen, debes elegir flexibilidad en los modelos, es decir, que tú puedas elegir tu cerebro, si quieres hablar con Gemini, con ChatGPT, con Cloud, con la herramienta que a ti te guste, con la IA que a ti te guste, con el modelo que a ti te guste. Te debe ayudar a decidir si puedes subir o no tus propios datos y no que se invente otros. Te debe conectar con herramientas y debe ser completamente transparente. Te debe decir cuándo falló, por qué falló y dónde falló. O también cuál fue su éxito y dónde fue su éxito. Estos 4 parámetros son los que tienes que buscar en una herramienta de inteligencia artificial. Ahora te voy a contar el último paso y es cómo adoptamos la tecnología. Yo te voy a dar 6 pasos que a nosotros nos ha funcionado muy bien con nuestros clientes. El primero y el más importante, mapea. Mapea todas las actividades que hace tu negocio. Envíos de correo electrónico, cotizaciones, generación de informes, propuestas comerciales, vacantes, seguimientos, acompañamientos, procedimientos de cualquier índole. Mapéalas y pregúntate cuánto tiempo me consumen. ¿Cuánto tiempo te consume a ti revisar todos los días un correo electrónico? ¿Cuánto tiempo te consume a ti atender un cliente por WhatsApp? Cuando tú tienes esas preguntas claras, tú ya vas a saber cuánto tiempo te vas a ahorrar. Y ese es el punto número 1 para saber si la IA es o no valiosa. 2, documenta los procesos. Todo es cuestión de entender cómo funciona el negocio. ¿Qué hago en el día a día? Yo mando una propuesta comercial y se manda por qué correo electrónico, en qué momento respondo, cuándo respondo. Cuando tú documentas todo eso, tú tienes claridad de tu negocio, pero también tienes claridad de cómo transmitirle eso a la máquina. Prioriza, el más importante de todos, de todos, de todos. No puedes pretender implementar inteligencia artificial en toda tu empresa. Tienes que implementarlo en tareas específicas. Más adelante lo aplicas a procesos y más adelante lo aplicas al departamento entero y después a toda tu empresa. Pero empieza a tener pequeños casos de éxito que tú digas, la IA acá me ahorró dinero, la IA me ahorró tiempo, la IA me aumentó, la IA me hizo crecer. Cuando tú tienes esos casos de éxito, otros departamentos dentro de tu misma empresa te van a decir, ven, que es que tú ya tienes de verdad claridad y ya has tenido el éxito que nosotros todavía no conocemos. Y eso se empieza a replicar. Y esa voz a voz va a hacer que la adopción de la IA sea mucho más eficiente. Un caso de éxito es mejor que 0. Escala, aplica soluciones a otras áreas del negocio. Así se escala, simplemente teniendo buenos resultados. Sin buenos resultados difícilmente la gente va a escalar, simplemente se van a frustrar, no lo van a entender, lo van a rechazar y vas a hacer una inversión que va a ser costosa para tu negocio, va a ser muy poco rentable y que no te va a ayudar. Prueba y ejecuta pilotos durante una semana. ¿Cómo nos fue utilizando ChatGPT a este equipo de trabajo? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cuánto aumentaron su rendimiento, su productividad? Y así también te va a funcionar. Y finalmente monitorea. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no existe. ¿Por qué? Porque simplemente está en las ideas, pero no está realmente donde tiene que estar. Y ese tiene que estar realmente es el resultado. Antes de finalizar, quiero decirte algo. La IA en este momento es el combustible que está moviendo el mundo. Más de 500 millones de dólares están siendo invertidos por las Big Tech en este momento para hacer que la tecnología funcione y se adopte. Millones de emprendedores, empresarios, inversionistas están adoptando la inteligencia artificial, están apostando porque es el presente y el futuro de lo que hoy conocemos. En este momento el que no la está usando se está estancando y se está quedando en el mercado versus los que sí la están haciendo. El 95% de los ejecutivos, según un informe de McKinsey, ya la están utilizando para tomar decisiones realmente informadas. Y el 99% de esos datos tienen excelente precisión. Te va a aumentar la eficiencia, créeme. Así como te la explicamos en el paso a paso, la eficiencia sí se va a ver conectada.
y el 40% de las empresas esperan que para el 2035, estamos hablando de menos de 10 años, se aumente su productividad. Y eso va a ser espectacular, porque si hay más productividad, tu negocio es mucho más rentable y tu negocio es mucho más creciente. Y finalmente, el 84% de los ejecutivos del mundo ya la están usando, la están adoptando, creen y la están volviendo su pilar fundamental para poder competir en un mercado que es muy agresivo. Y este era nuestro objetivo principal el día de hoy, que tú tomaras decisiones informadas. No era venderte un curso, plataformas, herramientas, no. Lo que queríamos realmente era que aprendieras a adoptar la inteligencia artificial, que aprendieras a entender cómo tomar la decisión de qué herramienta, plataforma, tecnología utilizar y qué deberías de tener en tu empresa, claro, para poder hacer que la IA en verdad sea eficiente para ti. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Jimena Villalobos, soy la gerente de Por Contar y Partner Gold de Meteo, una de las mejores plataformas de inteligencia artificial que existen en Colombia. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión.